Bien, estudiantes del segundo año de secundaria, en esta oportunidad empezamos a trabajar la experiencia de aprendizaje integrada número 4. Reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el Bicentenario para construir el país que anhelamos. Estamos en la actividad número 4, la sección número 1. Trata de analizamos la proporcionalidad en actividades que promueven la igualdad de oportunidades. Quiere decir que en esta actividad vamos a trabajar la competencia de matemática, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Hola, en la actividad anterior comprendimos la importancia de promover el ejercicio de los derechos y deberes, entre ellos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ahora veremos el caso de una tejedora que junto a otras mujeres toma decisiones para alcanzar la igualdad de oportunidades, con base en el análisis de magnitudes proporcionales. De este modo, podemos reflexionar acerca de lo que hemos ido avanzando como país en este bicentenario, respetando nuestros derechos. Cuando analizamos el derecho de igualdad de oportunidades, vimos que la mujer peruana ha ido ganando espacios de participación y acceso, por ejemplo, al empleo remunerado, lo que le permite desarrollarse íntegramente y alcanzar sus metas personales y familiares. Leemos el siguiente problema. Viene aquí entonces la situación problemática. ¿Sí? Mercedes Flores dice, cuenta en una entrevista que pertenece a una asociación de mujeres tejedoras en Paja Toquilla, Virgen del Perpetuo Socorro, del pueblo de Narihuala, de la región Piura. Indica que su asociación inició en el año 1997 con 18 mujeres, pero que cuando les empezó a llegar más trabajo, tuvieron que organizarse para cubrir los pedidos y ahora son 55 mujeres. Muy emocionada, explica que los productos que ofrecen se realizan mediante un tejido tradicional que se transmite de generación en generación y orgullosa comenta que su trabajo empodera a las mujeres de la asociación porque elaboran sombreros de damas y caballeros, carteras, floreros, paneras, llaveros, lámparas, etc. Finalmente explica que el sombrero chalán que está elaborando es de una hebra determinada y demora en hacerlo 6 días. Hay otros sombreros que tardan 15 días y los más finos lo hacen en 25 días. Pero son los más caros porque lleva más trabajo hacerlos, pues una hebra la dividen en 2 o 3 para que tenga un acabado más refinado. Si a cada mujer de la asociación le encargan elaborar 5 sombreros chalanes en 30 días, ¿cuántos sombreros se elaboraría la quinta parte de las mujeres de la asociación para obtener un pedido? Y si por la urgencia del pedido se contara con el triple de mujeres, ¿en cuántos días se terminaría el mismo pedido? Bien, aquí vemos entonces la situación problemática, ¿de acuerdo? Que está planteada mediante datos de un grupo de mujeres, ¿de acuerdo? Que son 55 mujeres que elaboran sombreros, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir paso a paso resolviendo esta situación significativa. Entonces vamos a hacer la parte teórica, de ahí pasamos a resolver la situación
mediante los conceptos previos que debemos tener. Vamos a ver entonces aquí tipo de magnitudes. La primera que vamos a ver es longitud, ¿de acuerdo? Que se da en metros, en centímetros, en milímetros, etcétera, ¿de acuerdo? También podemos decir kilómetros, ¿no es cierto? Aquí un ejemplo, por aquí vemos acá la distancia que hay entre dos personas, ya que estamos en pandemia, ¿no? Entonces aquí podemos ver nosotros que dos personas están separadas de repente por 1,5 metros o 1 metro, ¿no? Que demanda lo que estamos ya hoy día viviendo, lo que es COVID, ¿no? Otra magnitud más, por ejemplo, es la velocidad. La velocidad dice que se da en metros por segundo. Metros por segundo. Centímetros por segundo también, ¿de acuerdo? Como vemos nosotros un ejemplo aquí, por ejemplo, en velocidad de los que corren 100 metros planos, ¿no es cierto? Entonces podemos ver ahí una magnitud. Recuerda que toda magnitud es aquello que se puede medir. Entonces la velocidad la podemos medir. ¿Cómo la medimos? Metros por segundo. ¿De acuerdo? O de repente podemos decir kilómetros por hora, ¿no? El auto va a ciertos kilómetros por hora, ¿no? Entonces la otra magnitud que vamos a ver es peso o masa. Pero el peso y masa la podemos medir mediante kilogramos, mediante kilos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo aquí 1 kilogramo, ¿no es cierto? Mediante una balanza que está pesando 1 kilogramo, ¿sí? Entonces, el peso y la masa nosotros podemos medirla. Entonces, podemos decir que esto es una magnitud. Magnitud es todo aquello que podemos medir. Otro ejemplo de magnitud es el volumen, ¿de acuerdo? El volumen, ¿de acuerdo? Dice acá que se da en litros, ¿de acuerdo? En metros cúbicos o en centímetros cúbicos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos nosotros una botella que contiene líquidos. Entonces podemos decir que aquí hay 1 litro, ¿de acuerdo? El volumen de esa botella está expresado en litros. O también podemos decir centímetros cúbicos. Entonces el volumen también es una magnitud porque podemos medirla, ¿de acuerdo? ¿Y cómo la medimos? Mediante centímetros cúbicos o metros cúbicos, o más conocido mediante litros. Y la última magnitud que vamos a ver nosotros ahorita es temperatura, ¿de acuerdo? La temperatura dice que se da en grados Celsius, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos acá, ya que estamos en COVID, ¿sí? Que cuando vamos a una tienda comercial le colocan en la frente el aparatito donde le ven la temperatura a la persona. O sea, la temperatura también viene a ser, ¿de acuerdo?, una magnitud, ¿sí? Una magnitud. Bien, entonces vemos acá las magnitudes que hemos visto nosotros son aquellas que podemos medirla. Toda magnitud es aquella que podemos medir. Bien, continuemos. Por ejemplo, dice, lo que no son magnitudes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí la amabilidad, el olor o respeto, ¿sí? O etcétera, dice acá, no son magnitudes. ¿Por qué? Porque de repente no podemos medirla, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, la amabilidad de usted es 20. ¿20 qué? No, no podemos nosotros medir la amabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión de aquí, la amabilidad, no es una magnitud. ¿Por qué no es una magnitud? Porque no podemos medirla. Bien, continuemos entonces. Magnitudes proporcionales. A ver, ¿qué son magnitudes proporcionales? Dos magnitudes pueden relacionarse entre sí de dos formas distintas, ¿sí? Magnitud directamente proporcional y magnitud inversamente proporcional. Vamos a ver el ejemplo, el concepto de cada uno de ellos. Dice, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda multiplicada o dividida por el mismo número. ¿De
acuerdo? Recuerda aquí, fíjate, voy a colocar aquí el lápiz, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si la primera magnitud tú la multiplicas, ¿de acuerdo? O aquí le estamos multiplicando, ¿de acuerdo? A la segunda también la estás multiplicando, ojo con eso. O si la divides a la primera, ¿de acuerdo? A la segunda también la divides, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sucede eso, estamos hablando de magnitud directamente proporcional. Vamos a ver ahora una magnitud inversamente proporcional. Dice, dos magnitudes, voy a colocar aquí, ¿cómo se llama? Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda dividida o multiplicada por el mismo número. Ojo aquí, voy a, ¿cómo se llama? Usar el lápiz, ¿sí? Dice acá, cuando al multiplicar, fíjate, la primera magnitud, si tú la multiplicas, ¿de acuerdo? La segunda la divides, ¿de acuerdo? Aquí era, si tú multiplicas la primera, también multiplicas la segunda, ¿sí? En cambio acá, inversamente proporcional, si multiplicas, divides. Y si divides la primera, la segunda queda multiplicada también, ¿de acuerdo? Entonces son dos casos distintos, ¿sí? Entonces hay dos tipos de magnitudes, una magnitud directamente proporcional y la otra magnitud inversamente proporcional. Lo vamos a ir viendo en el ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces fíjate acá, dice, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda multiplicada también y dividida por el mismo número, ¿sí? Ejemplo, fíjate acá. Juan compra en el mercado 6 kilogramos de pollo a 48 soles. Juan compra en el mercado 6 kilogramos de pollo a 48 soles. Comparando las magnitudes masa y costo, tenemos lo siguiente. ¿Por qué masa? Porque la masa es el peso, o sea, 6 kilogramos. Aquí tenemos nosotros que este viene a ser la masa. Y de acuerdo, el costo son los soles, ¿sí? O sea, ¿cuánto cuesta? El costo viene a ser los soles. Entonces hay dos magnitudes que se pueden medir. El peso, de acuerdo, que es la masa, y los soles, ¿sí? Entonces, continuamos. Diagrama tabular. Vamos a compararlo mediante un diagrama tabular. Fíjate acá, ¿sí? La masa del pollo y el costo del pollo son las dos magnitudes que están en este ejemplo. Entonces quiere decir acá que 6 kilogramos de pollo, ¿cuánto cuesta? 48 soles. Para obtener magnitudes, otras magnitudes proporcionales, ¿de acuerdo? Fíjate lo que se tiene que hacer. Primero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Multiplicamos a la primera magnitud, ojo, la estoy multiplicando por 2. Si yo multiplico la primera magnitud por 2, la segunda también la voy a multiplicar, ¿de acuerdo? También la voy a multiplicar, ¿sí? Entonces, ¿la segunda magnitud cuál es? 48. Si multiplico la primera por 2, la segunda también se va a multiplicar por 2. O sea, 6 por 2 me da 12 kilogramos. Entonces acá tendría que también multiplicar por 2. 48 por 2 me va a dar 96. Entonces, ¿qué está pasando? A la primera magnitud la estoy multiplicando y la segunda también por el mismo número. Luego, ¿qué pasa? Si dividimos, dice acá, si dividimos, ¿de acuerdo? La primera magnitud, la segunda también la tienes que dividir por el mismo número. Entonces voy a dividir la primera magnitud, que es esta, ¿de acuerdo? Ahí está, la divido entre 3. Obtengo ¿cuánto? 2 kilogramos. Fíjate, si yo divido la primera magnitud, también divido la segunda magnitud por el mismo número. ¿Por qué número lo dividí? 3. Entonces divido entre 3. Entonces obtengo ahí 16. Entonces, ¿qué ha pasado acá?
He multiplicado y dividido, ¿de acuerdo?, por un mismo número a ambas magnitudes. Entonces, conclusiones, ¿sí? Fíjate, si la masa adquirida se duplica, o sea, si yo aquí lo que he hecho es multiplicar por 2, entonces digo acá, 6 kilogramos por 2 me da 12 kilogramos. El costo también se duplica, o sea, 48 por 2 me da 96 soles, ¿sí? O sea, si 6 kilos costaban 48 soles, ahora 12 kilos, ¿cuánto me va a costar? 96 soles. ¿Por qué? Porque tú has duplicado la masa. Y al multiplicar la masa o duplicar la masa, también se duplica el costo. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra conclusión. Si la masa adquirida se reduce a la tercera parte, ¿por qué la tercera parte? ¿Por qué? Porque tú has dividido entre 3 aquí, ¿cierto? Entonces, aquí estamos dividiendo. 6 entre 3 me da 2 kilogramos. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? El costo también se reduce a la tercera parte. O sea, si esta magnitud yo la dividí entre 3, o sea, la dividí en tercera parte, también el costo lo divido entre 3 o se reduce también el costo entre 3. Entonces aquí vemos, 48 entre 3 me da 16 soles. Quiere decir que 2 kilogramos de pollo, equivale a ¿cuánto? A 16 soles. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo 6 kilogramos y lo divido en la tercera parte, me va a quedar 2 kilogramos. Pero al dividir en la tercera parte la masa, también el costo lo divido entre 3. Entonces me va a dar 16. Quiere decir que 2 kilogramos cuesta 16 soles. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjate ahora, el cociente de sus valores permanece constante. Ojo aquí, el cociente de sus valores permanece constante. ¿A qué se refiere eso? Fíjate, voy a dividir la masa del pollo entre el costo del pollo. O sea, voy a dividir ¿qué cosa? La masa, que es 2, entre 16. ¿Está claro? O sea, 2 kilos entre 16 soles. Aquí está la masa del pollo, que es 2 kilos, y el costo del pollo, que es 16 soles. El otro sería 6 entre 48. O sea, 6 kilos entre 48 soles. Y el otro sería 12 kilos en la masa entre 96. Y dice acá bien claro que el cociente permanece constante. El cociente, o sea, quiere decir, si yo divido 2 entre 16, ¿de acuerdo? 2 entre 16, ¿de acuerdo? Y 6 entre 48 y 12 entre 96, me va a dar ¿cuánto? Fíjate, 1/8. O sea, fíjate, acá sale 1, mitad, y acá sale 8. Acá sexta 1 y sexta de 48 sale 8. Y acá doceava de 12 es 1, doceava de 96 es 8. O sea, siempre queda un octavo. Entonces me queda un octavo. ¿Y cuánto es un octavo? 0.125. O sea, puedo decir que un octavo es igual a 0.125. ¿Y qué cosa es 0.125? Es la constante de proporcionalidad. O sea, cuando una magnitud es directamente proporcional, el cociente de sus magnitudes es constante. Lo puedo yo ver de esta manera. ¿De acuerdo? Si yo tengo una relación de magnitudes, entonces divido, y si siempre obtengo el mismo cociente, entonces puedo decir también yo que es una magnitud directamente proporcional. Bien, concluimos que las magnitudes masa y costo son directamente proporcionales en este ejemplo, ¿de acuerdo? En este ejemplo estamos concluyendo eso, que la magnitud de la masa y el costo son directamente proporcionales. Muy bien, continuemos. Vamos a ver ahora en el diagrama cartesiano, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? El ejemplo anterior, ¿sí? ¿Cómo graficamos eso nosotros? Aquí tenemos el cuadro de doble entrada, ¿de acuerdo?
cuando la masa es 2 kilos, el costo es 16 soles, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando la masa, ¿sí? Cuando la masa es 2 soles, aquí está la masa del pollo, y el costo está acá en la parte vertical, y la masa está en la forma horizontal. Estamos en un plano cartesiano. Recuerda que el plano cartesiano tiene dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal estamos colocando la masa, ¿de acuerdo? Y en el eje vertical estamos colocando nosotros el costo. Entonces, vamos a graficar eso. Entonces decimos, cuando tenemos 2 kilos, o sea, aquí está 2, ¿sí? Entonces, ¿cuánto cuesta el pollo? 16 soles. Entonces, llegaría el punto ahí. 2 kilos, 16 soles. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, cuando tenemos 6 kilos, ¿cuánto cuesta? 48 soles. Entonces, cuando tenemos 6, aquí está 6, va a subir ¿hasta cuánto? Hasta 48, hasta ahí. Estamos trazando nosotros los puntos, ¿sí? Que vienen a ser los pares ordenados, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, ahora cuando tengo 12 kilos, aquí está 12 kilos, ¿cuánto cuesta? 96, o sea, va a ir hasta acá arriba, hasta aquí, listo. Entonces, hemos graficado esos 3 puntos, ¿sí o no? Entonces, ahora, para trazar la gráfica, unimos esos puntos mediante una línea, ¿de acuerdo? Mediante una línea. Entonces, esa línea, ¿de acuerdo? Que se ha formado, representa pues la magnitud, ¿sí? La magnitud. Y podemos ver que pasa justo por una línea. Entonces, una recta, ¿sí? Fíjate, concluimos que las magnitudes masa y costo son directamente proporcionales, ¿sí? Recuerda este ejemplo que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando la gráfica te sale una línea, entonces es directamente proporcional. Si no saliera una línea, entonces no va a ser proporcional, directamente proporcional. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda dividida o multiplicada por el mismo número. Ya lo vimos eso anteriormente, ¿sí? Vamos a ver con un ejemplo. 12 agricultores pueden sembrar papa en un determinado terreno en 6 días. ¿Sí? Fíjate, aquí hay dos magnitudes, ¿ah? Comparando las magnitudes, número de agricultores y número de días, tenemos lo siguiente, o sea, la magnitud, número de agricultores y número de días. Fíjate, vamos a hacer el diagrama tabular primeramente, donde vamos a colocar número de agricultores, que es la primera magnitud, y la segunda magnitud, número de días. ¿De acuerdo? Bien, entonces me dice a mí que, ¿cómo se llama? Número de agricultores son 12 y número de días son 6. Voy a formar las demás magnitudes. ¿De acuerdo? Entonces, para formar magnitudes, ¿de acuerdo? Si multiplicas de acá, vamos a ver qué hacemos aquí nosotros. Vamos a multiplicar por 2. Fíjate, estoy multiplicando por 2. La primera magnitud sería entonces 24. O sea, ya no son 12 agricultores, ahora lo he duplicado, son 24 agricultores. ¿Qué pasa entonces con el número de días? ¿De acuerdo? Si tengo, ¿cómo se llama? Más agricultores, habrá menos días. Fíjate, tenía solamente 12, 6 días. Ahora tengo 24, entonces menos días. Entonces, fíjate, si tú multiplicas a la primera, a la segunda, la divides. Ojo, la divides. Es entonces inversamente proporcional. Lo contrario del anterior. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Dividimos, pero por el mismo número. O sea, si yo multiplico por 2, divido entre 2 la segunda magnitud. Entonces, 6 entre 2 me va a dar 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 6 agricultores, ¿de acuerdo? Pueden hacer en 6 días. ¿Sí o no? Ahora, 24 lo hacen en menos.
O sea, si 12 usaban 6, ahora 24 usan 3 días. Entonces quiere decir que hasta ahí yo puedo ver que esto es una magnitud inversamente proporcional. Bien, ya multiplicaste, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué haces? Ahora divides. Si divido a la primera, ¿qué le haces a la segunda? La multiplico y eso vamos a hacer. Entonces, como esta es la primera magnitud, ya la multipliqué, ahora la voy a, ¿cómo se llama? A dividir. La divido entre 3, porque estoy buscando otra magnitud. La divido entre 3. 12 entre 3 me va a dar 4. Entonces, si tú divides la magnitud, tienes que la segunda multiplicarla, como está aquí. Entonces, ¿qué hago ahora? A esta magnitud la debo multiplicar. ¿Por quién? Por el mismo número, o sea, por 3. Ahí está. Entonces, 3 por 6 me va a dar 18. Fíjate, a menos trabajadores, más días, ¿sí o no? A más trabajadores, menos días. A menos trabajadores, más días. Entonces estamos hablando de una proporción inversamente proporcional. Concluimos, a ver acá. Si el número de agricultores se duplica, ¿de acuerdo? O sea, 12 por 2, entonces son 24. El número de días se reduce a la mitad. O sea, dividiste entre 2, 6 entre 2 me da 3. Ya está ahí en una pequeña conclusión. El otro, a ver. Si el número de agricultores se reduce, o sea, la tercera parte, porque lo dividiste entre 3, el número de días se triplica. ¿De acuerdo? O sea, si tú divides 12 entre 3 me da 4. Entonces, 4 agricultores tendrán que hacer tendrán que sembrar en más días. ¿Sí o no? Entonces, aquí está claro. ¿Sí? 12 entre 3 me da 4. Entonces, el número de días se triplica. ¿De acuerdo? Entonces, 6 por 3, 18. Recuerda que cuando tú divides, multiplicas a la segunda magnitud. Y si multiplicas, divides la segunda magnitud. Entonces, ahí estamos hablando de una, ¿cómo se llama? Magnitud inversamente proporcional. Bien, veamos aquí. El producto de valores correspondiente de las variables siempre permanece constante. Recuerda que el anterior fue división. O sea, directamente proporcional es división. Divide las dos magnitudes y debe darte una constante. Ahora, cuando es inversamente proporcional, tienes que multiplicar las magnitudes y debe darte el mismo valor. De la siguiente manera, fíjate acá. Número de agricultores por número de días debe darte una constante K en este caso, o un mismo valor. Fíjate acá, 4 por 48, estoy multiplicando estas dos magnitudes. Fíjate, porque es inversamente proporcional. Si fuera directamente proporcional, divides las dos magnitudes. Pero como es inversa, tienes que multiplicar. Entonces quiere decir que 4 por 18 te tiene que dar lo mismo 12 por 16. Y tiene que darte lo mismo 24 por 3. O sea, al multiplicar me va a dar lo mismo, fíjate, me va a dar 72. 4 por 18, 72. 12 por 6 me da 72. 24 por 3 me da 72. ¿Pero qué cosa es 72 ahora? 72 viene a ser la constante de proporcionalidad. Y fíjate cómo la adquiriste, multiplicando las magnitudes. ¿Por qué? Porque es una magnitud inversamente proporcional. Muy bien, en conclusión entonces, concluimos que las magnitudes número de agricultores y número de días son inversamente proporcionales. Muy bien, continuamos. Bien, ahora vamos a ver el diagrama cartesiano del mismo ejemplo. A ver, fíjate, ahí tengo yo el diagrama tabular que lo he traído del ejemplo anterior para graficarlo ahora en el plano cartesiano. Antes graficamos la magnitud directamente proporcional. Ahora vamos a graficar una magnitud inversamente proporcional. Fíjate, cuando tenemos acá nosotros, número de agricultores son 4. Número de días, 18 días. Entonces aquí tengo el 4, número de agricultores, y usan 18 días. Entonces quiere decir que el punto va aquí.
Desde 4 sube hasta 18. Luego el otro es 12 agricultores. ¿Cuántos días hacen? 6 días. Entonces, 12 agricultores solamente hacen 6 días por aquí. Entonces sería hasta ahí nada más. ¿Sí? Entonces, 12 agricultores hasta 6 días nada más. Luego, ¿cómo se llama? 24 agricultores, o sea, aquí 24, ¿hacen cuánto? 3 días, más o menos hasta aquí. Hasta ahí, listo. Entonces, ahí están los 3 puntos, los 3 pares ordenados que hemos graficado en el diagrama cartesiano o plano cartesiano, como ustedes lo llaman. Entonces, ahora unimos los puntos y te vas a dar cuenta que no lo puedes unir mediante una línea, porque el anterior fue una línea exacta. Entonces, en este caso no puedo unir los puntos porque no me da una línea, pero sí puedo hacer una curva. Entonces, al unir los puntos se forma una curva. Entonces, esa curva está representando a esta, ¿cómo se llama? A esta magnitud que viene a ser inversamente proporcional. Ojo, si es inversamente proporcional, la gráfica va a ser una curva o también llamada parábola. Entonces, fíjate, concluimos que las magnitudes número de agricultores y número de días son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a ver acá, observa la gráfica. Ten en cuenta, ¿de acuerdo? Inversamente proporcional, su gráfica es una curva. Directamente proporcional, su gráfica es una línea. Bien, fíjate ahora acá. Fíjate. ¿Sí? Nosotros vamos a comparar aquí, nosotros estamos comparando la magnitud directamente proporcional y inversamente proporcional, con el ejemplo planteado, ¿no es cierto? Y lo importante aquí es, ¿de acuerdo?, que si tú multiplicas, ¿de acuerdo?, la magnitud, la segunda magnitud también la multiplicas. Y si divides la primera magnitud, la segunda también la divides. Entonces estás ante una magnitud directamente proporcional. Pero si tú a la primera magnitud la multiplicas o la duplicas, la segunda la divides, ¿de acuerdo? Entonces estás ante una magnitud inversamente proporcional. Entonces, si a esa magnitud la divides, a la otra la multiplicas, también estarás ante una magnitud inversamente proporcional. ¿Y cuándo sé que es directamente proporcional mediante un gráfico o mediante el diagrama cartesiano? Cuando los puntos, ¿de acuerdo?, son unidos a través de una línea recta. Solo así puedes decir que es una, ¿de acuerdo?, una magnitud directamente proporcional. Pero si me da una curva la gráfica al momento de graficarlos, entonces diré que esas magnitudes son inversamente proporcionales. Bien, aquí dice, la constante de proporcionalidad para la magnitud directa es el cociente. Recuerda, es el cociente. O sea, ¿cómo obtengo la constante de esta magnitud directa? Divido, obtengo el cociente. ¿Y cómo obtengo, de acuerdo, cuando es inversa? Multiplico. Sí, aquí dice. Y para la inversa es el producto. O sea, para directa es el cociente. O sea, para magnitud directa. Y para magnitud inversa es el producto. Así obtengo la constante. Definan bien lo que es una constante, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante también. Muy bien, sigamos. Leamos el siguiente problema. Y sí, ahora sí ya vamos nosotros ¿cómo se llama?, a resolver el problema. Leamos bien el problema para que podamos entender bien los datos y saber qué nos pide. Ya leído el problema por ustedes, vamos nosotros, ¿cómo se llama?, le dan pausa al video y vamos a ir a resolver las preguntas planteadas para entender mejor el problema. Fíjate. Respondemos en el cuaderno las siguientes preguntas, fíjate. ¿A qué se dedica Mercedes Flores? Bueno, Mercedes Flores es la principal, ¿no?, la protagonista de la situación problemática. Entonces, Mercedes Flores se dedica a tejer
con paja toquilla, sombrero chalán. ¿De acuerdo? ¿Eso de dónde lo saqué? Del problema. Del mismo problema saqué ese dato. Segunda pregunta. ¿Con cuántas mujeres inició la asociación y cuántas son ahora? ¿A qué se debió? Leamos bien el problema para poder responder. Yo ya leí el problema, saco la respuesta. Entonces, fíjate acá. Inició con 18 mujeres en 1997 y ahora son 55. ¿A qué se debió eso? Se debió a la demanda de su trabajo y productos requeridos. O sea, como su trabajo era tan bueno, tuvo más demanda, entonces tuvo que aumentar la cantidad de mujeres, ¿de acuerdo? Por eso que de repente por ahí hizo buenos trabajos y logró, pues, no, hoy en día tener un buen negocio, ¿sí? Bien, pregunta 3. ¿Qué relación existe entre los días que se demoran en hacer un sombrero con el precio en que se venderán? Fíjate, vamos a ver acá. Una mujer puede hacer un sombrero en 6 días, 15 días, 25 días, según el problema, ¿sí o no? ¿Esto de dónde lo he sacado? Del problema. Entonces, depende de la calidad de la hebra. Si es más fino, se demorará más días, ¿sí o no? O sea, si usamos una hebra bien fina para hacer el sombrero, va a demorar más días, ¿sí? Entonces, fíjate acá. Los sombreros que demoran más días en hacerlo costarán más, porque están empleando más días de trabajo. Entonces el costo va a ser más. Entonces aquí dice, ¿qué relación existe entre los días que se demoran a hacer un sombrero y el precio? Entonces respondemos aquí. La relación es directamente proporcional, pues a mayor tiempo o a mayor días, ¿de acuerdo? Mayor será el precio de venta. O sea, a mayor día, ¿de acuerdo? Si usas mayor día es porque estás usando un hilo de buena calidad. Entonces va a ser el precio de venta mayor, porque estamos usando más días. Entonces ahí la proporcionalidad es directa, de más a más. ¿De acuerdo? Entonces, si uso más días, el costo es más. Muy bien, entonces por ahí podemos entender también cuando es una proporción directa, cuando va de más a más, o también cuando va de menos a menos, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. ¿Qué relación existe entre el número de mujeres tejedoras con el número de días que se requiere para terminar el pedido? Fíjate acá. La relación es inversamente proporcional, pues a mayor número de mujeres, menor será el número de días. Claro, si usas más mujeres, entonces el trabajo o el pedido se hace en menos días. O sea, más a menos. ¿De acuerdo? O también puede ser de menos a más. Entonces ahí estamos hablando de inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Sigamos comprendiendo el problema, para ello respondemos preguntas. ¿Cuántas mujeres conforman la quinta parte de la asociación de tejedoras? Fíjate, la quinta parte de la asociación de mujeres tejedoras es 11. ¿De acuerdo? ¿Por qué es 11? A ver, ¿por qué? La quinta parte de la asociación, o sea, la quinta parte, ¿cuántas mujeres son? Son 55 mujeres. Entonces, la quinta parte sería entre 5, ¿sí o no? Entonces, 55 entre 5, ¿qué me va a dar? 11, perdón, 11, ¿sí o no? 11. ¿11 qué? 11 mujeres, ¿sí o no? 11 mujeres. ¿De acuerdo? Por eso la respuesta está clara, ¿no? La quinta parte de la asociación de tejedoras es 11 mujeres. Muy bien, sigamos. ¿Cuántos sombreros teje cada mujer en 6 días? Fíjate. ¿Cuántos sombreros teje cada mujer en 6 días? En 6 días, cada mujer teje un sombrero chalán. Pregunta número 3. ¿Qué relación hay entre el número de mujeres tejedoras y la cantidad de sombreros elaborados? ¿Sí? ¿Qué relación hay entre el número de mujeres tejedoras
y la cantidad de sombreros elaborados. Fíjate acá. La relación es directamente proporcional, pues a mayor número de mujeres tejedoras, mayor será la cantidad de sombreros elaborados. ¿De acuerdo? Directamente proporcional. Esa es la relación que existe ahí. A mayor cantidad de mujeres, ¿de acuerdo? Mayor cantidad de sombreros elaborados. Ahora diseña una estrategia o plan que podrías hacer para responder la primera pregunta del caso presentado. ¿Cuántos sombreros elaboraría la quinta parte de las mujeres de la asociación para atender un pedido? Continuamos. Fíjate acá. Identifiquemos la relación que existe entre el número de mujeres tejedoras y la cantidad de sombreros elaborados, considerando que una mujer tejedora elabora 5 sombreros chalanes en 30 días. ¿Sí? Completamos la tabla y el diagrama cartesiano para saber cuántos sombreros elaborará la quinta parte de las mujeres para atender el pedido. Fíjate. Primero vamos a completar el diagrama tabular, luego el plano cartesiano para responder la pregunta inicial. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. Entonces, fíjate, acá tengo este cuadro de doble entrada, donde dice número de mujeres tejedoras, 1, cantidad de sombreros, 5. 2 mujeres, 10 sombreros. 3 mujeres, no sé cuánto hacen, ¿de acuerdo? Aquí hay 5 sombreros, pero no sé cuántas mujeres le elaboraron. Aquí hay 9 mujeres, pero no sé cuántos sombreros se elaboraron. Hay que completar este cuadro. Continuamos entonces. Fíjate. Aquí yo estoy multiplicando a la primera magnitud por 5. ¿Sí? 1 por 5 me da 5. La otra, fíjate, también la voy a multiplicar por 5. ¿Por qué? Porque 2 por 5 me da 10. ¿De acuerdo? Y la magnitud que sigue, ¿por cuánto debo multiplicarla? También debo multiplicarla por 5 para encontrar la otra magnitud. O sea, 3 por 5 me va a dar 15. O sea, 3 mujeres fabrican 15 sombreros. Entonces, muy bien. Ahora fíjate, ¿qué número sigue acá? No sabemos, pero hay una secuencia. 1, 2, 3. Puede seguir 4. Ponemos 4. Pero para que me dé la otra magnitud, ¿por cuánto lo multiplico? Por 5, porque todo estoy multiplicando por 5. Entonces, 4 por 5 me va a dar 20. O sea, 4 mujeres hacen 20 sombreros. ¿Sí? Luego acá, fíjate, aquí que tengo ahora. Entonces aquí debo dividir esta expresión entre ¿quién? Entre lo que multipliqué, o sea, entre 5. Si yo divido 35 entre 5, me va a dar la cantidad de aquí, o sea, la cantidad de mujeres. ¿Sí? O sea, 7. 7 mujeres hicieron 35 sombreros. Bien, continuamos. Ahora, ¿cuánto harán 9 mujeres? Multiplicado por 5, me da 45. Entonces, ¿qué sigue ahora? 10. 10 por cuánto? Por 5, 50. O sea, 10 mujeres hacen 50 sombreros. ¿Qué puede seguir? 11. 11 por quién? Por 5 me da 55. Muy bien, listo. Entonces, fíjate, si yo multiplico 5 por 7, me da 35. ¿Sí o no? Entonces, la otra magnitud también debe estar multiplicada. O sea, por 7. 1 por 7 me va a dar 7. ¿Sí o no? Ojo, hasta ahí. Estoy multiplicando una magnitud por 7 y la otra también la estoy multiplicando por 7. Ando identificando ya de qué se trata. Entonces, continuamos. Fíjate acá, vamos a hacer esto. Ahora, fíjate, si yo divido una magnitud, ¿de acuerdo? Entre 5, ¿de acuerdo? 50 entre 5, ¿qué me da? 50 entre 5 me da 10. Si estoy dividiendo, la otra también debo dividirla entre la misma cantidad. 10 entre 5 me da 2. Se está cumpliendo. ¿Sí o no? Se está cumpliendo. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, en conclusión, ¿sí? En conclusión, estos son
razones o proporciones directamente proporcionales. ¿Sí? Bien, vamos a verlo ahora en el plano cartesiano. Entonces, fíjate, cuando es 1, cuando vale 1 aquí, ¿de acuerdo? Voy a colocar acá el puntero. Cuando vale 1, vale 5. Y cuando vale 2, vale 10. ¿De acuerdo? Cuando vale 3, o sea, cuando hay 3 mujeres, hay 15 sombreros. O 3 mujeres hacen 15 sombreros. Si hay 4 mujeres, o sea, aquí 4 mujeres tejedoras, ¿cuántos sombreros hace? 20, aquí está, ¿te das cuenta? Si hace, por ejemplo, ahora 7, estamos acá en 7, ¿cuántos sombreros harán? 35. O sea, 7 mujeres hacen 35 sombreros. 9 mujeres, ahora con el 9, fíjate aquí, 9 mujeres, ¿de acuerdo? 9 mujeres, ahí, 9 mujeres, ¿cuántos sombreros hacen? 45. Entonces, ahora 10 mujeres, fíjate, 10 mujeres harán 50 sombreros. Y el último, 11 mujeres harán 55 sombreros. Se cumple esto, ¿no es cierto? Y fíjate, ahora lo que voy a hacer es unir esos puntos mediante una línea. Ajá, una línea recta. Entonces quiere decir que estas dos razones, o magnitudes, perdón, estas dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, veamos nosotros aquí, concluyendo. La relación es directamente proporcional, pues a mayor mujeres tejedoras, más será la producción de sombreros. Porque fíjate acá, una mujer 5, 2 mujeres 10, va subiendo la cantidad de mujeres, va a subir la cantidad de sombreros. 3 mujeres subió 15 sombreros. Fíjate, 8 mujeres subió más mujeres, entonces va a tener que subir más sombreros, 40 sombreros. 11 mujeres subió ¿hasta cuánto? 55 sombreros. O sea, a más mujeres, más sombreros. Entonces estamos tratando de entender cuándo es directa y cuándo es inversa. Entonces quiere decir que esto es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque va de más a más. A más mujeres, más sombreros. Muy bien, listo. Primero vamos a completar, aquí ya completamos nosotros la tablita, completamos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro diagrama cartesiano. Continuemos. Respondamos preguntas o sigamos respondiendo preguntas. Si a cada mujer de la asociación le encargan elaborar 5 sombreros chalanes en 30 días, ¿sí? ¿Cuántos sombreros elaborarían la quinta parte de las mujeres de la asociación para tener el pedido? Muy bien, ahora nos piden la quinta parte. ¿Cuántos van a elaborar? Bien, ¿cómo sabemos? En 30 días una mujer hace 5 sombreros. Eso está por dato del problema. Entonces, en 6 días hará un sombrero. O sea, una mujer en 6 días hace un sombrero. ¿De acuerdo? Muy bien. La asociación en el año 2021 consta con 55 mujeres tejedoras. O sea, la asociación tiene 55 mujeres. Fíjate acá. Entonces, la quinta parte sería, porque a mí me piden la quinta parte. Voy a hallar la quinta parte de 55. O sea, 55 entre 5. Me da 11 mujeres. O sea, 11 mujeres que representa la quinta parte de todas las mujeres de la asociación. ¿Sí? Entonces, como son 11 mujeres la quinta parte, ¿de acuerdo? Entonces, para dar respuesta, dice, si una mujer hace 5 sombreros, ¿de acuerdo? Entonces, 11, ¿cuánto harán? Tendrás que multiplicar simplemente 5 por 11, ¿sí o no? Entonces multiplicamos 11 mujeres por 5, me va a dar 55 sombreros en 30 días. Entonces mi respuesta, ¿cómo sería? La quinta parte de las mujeres tejedoras harán 55 sombreros en 30 días. Muy bien. Continuamos. Y si por la urgencia del pedido
se contara con el triple de mujeres, ojo, si hay una urgencia de pedido, ¿no es cierto? Y contamos con el triple de mujeres, o sea, vamos a ver acá, fíjate. Pregunta, ¿en cuántos días se terminaría el pedido? Vamos a ver. Vamos a hacer un cuadro de entrada, ¿ya? Número de mujeres y días son las magnitudes, ¿ya? Entonces, ¿cuántas mujeres hay en la asociación? 55. ¿En cuántos días trabajan? 30 días. ¿De acuerdo? 30 días. Ahora, si tú, dice ahí, si triplicas la cantidad de mujeres, o sea, por 3, o sea, voy a multiplicar acá esta cantidad por 3, o sea, lo estoy triplicando. ¿Y cuánto es? 165. 55 por 3 me da 165 mujeres. ¿Por qué? Porque le he triplicado. Y si aquí multiplico por 3, ¿de acuerdo? Si multiplico por 3, ¿qué pasa con los días? Fíjate, aquí tienes más mujeres, ¿de acuerdo? Más mujeres. ¿Harán más días de trabajo o en menos días? ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, ¿multiplicas o divides? Ajá, a más mujeres, ¿qué pasa? Menos días, ¿sí o no? A más mujeres, menos días. Entonces es inversa. Es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué hice en la primera magnitud? La multipliqué. Y cuando es inversa, ¿qué haces? Con la segunda magnitud, lo divides. No es directa, es inversa. ¿De acuerdo? Entonces tengo que dividir la segunda magnitud. Entonces, aquí dice, la relación es inversamente proporcional. Pues a mayor mujeres tejedoras, menos serán los días. A más, menos. Ten en cuenta eso. Entonces, si a una magnitud se le multiplica, a la otra se le divide por la misma cantidad. O sea, si tú multiplicas una magnitud y divides la otra magnitud por la misma cantidad, estamos ante una magnitud inversamente proporcional. Fíjate acá. Entonces tengo que dividir entre 3. ¿Sí? Entonces, 30 entre 3 me va a dar 10. Respuesta entonces. Dice acá, respuesta. Si triplicamos la cantidad de mujeres tejedoras, el trabajo lo terminarían en 10 días. Muy bien, estudiantes. Continuemos. Reflexionemos sobre el desarrollo de nuestras conclusiones en el cuaderno. Continuamos, fíjate acá. ¿Cuántos sombreros lograrán elaborar la quinta parte de las mujeres de la asociación? Bueno, vamos a ver acá la respuesta, fíjate. ¿Sí? La quinta parte, ¿de acuerdo? De la asociación. Fíjate, si ya sabemos nosotros que la asociación, ¿sí? ¿Cómo se llama? Tiene 55 mujeres, ¿sí? Entonces la quinta parte, ¿cuánto es? 11, simplemente 11. Entonces la quinta parte son 11 mujeres. Entonces 11 mujeres elaborarán 55 sombreros, lo que está aquí, ¿no es cierto? Profesor, ¿cómo llegaste a 11? Como eran 55 mujeres, ¿de acuerdo? Entonces divides entre 5. 55 entre 5 me da 11. Entonces, aquí está 11. ¿Cuántos sombreros hacen 11 mujeres? 55. Muy bien, seguimos respondiendo. Pregunta 2. ¿Cómo se obtienen los demás valores de ambas magnitudes? O sea, ¿cómo obtengo los demás valores de las demás magnitudes? Fíjate acá, fíjate. Si yo tengo 9, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtengo 45? Si tengo una magnitud acá, que es 9. ¿Cómo obtengo 45? Se obtuvo multiplicando por 5 la magnitud de número de mujeres tejedoras para obtener 45, que representa la magnitud de los sombreros elaborados. ¿De acuerdo? Ahí, 9 por 5 me da 45. Otra, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si tengo 35 sombreros, ¿cómo obtengo la otra magnitud? Dividiendo. 35 entre 5 me da a dar 7. Entonces quiere decir acá, se obtuvo dividiendo entre 5 la magnitud de la cantidad de sombreros
para obtener la magnitud, ¿de acuerdo?, del número de mujeres. ¿Sí? O sea, aquí explicamos el proceso de cómo encontramos cada una de las magnitudes. Pregunta 4 dice: si triplicamos el número de personas, ¿qué sucede con la cantidad de sombreros elaborados? Justificamos nuestra respuesta. Si triplicamos el número de personas, ¿qué sucede con la cantidad de sombreros elaborados? Fíjate, si yo por ejemplo agarro la magnitud 1, o sea, a una persona, a esa persona la triplico, o sea, la multiplico por 3, ¿qué pasa? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la otra magnitud o con los sombreros elaborados? Fíjate ahí, si yo triplico, ¿de acuerdo?, me va a dar 1 por 3, me va a dar, ¿cómo se llama?, 3. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con la segunda magnitud? También debo multiplicarla, ¿sí o no? ¿Por cuánto? Por 3. ¿Sí? Entonces, 5 por 3 me da 15. Respondemos. Si triplicamos la cantidad de mujeres, también se triplica la cantidad de sombreros. ¿Ya está? Muy bien, respondemos ahí. Otra pregunta más. Si Mercedes Flores quisiera quintuplicar la producción, ¿qué decisión tendría que tomar respecto al número de personas? A ver, con respecto al número de personas, a ver, fíjate. Si acá dice, tendría que quintuplicar el número de miembros de la asociación. O sea, parecido al caso anterior, ¿no es cierto? Si yo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, al número 2, ¿sí? Vamos a colocar aquí al número 2 con la pluma, voy a usar la pluma. A esta magnitud 2, si yo la quintuplico, o sea, la multiplico por 5, me va a dar 10. O sea, estoy multiplicando por 5. ¿Sí o no? Por 5. ¿Sí? ¿Qué pasa con la otra magnitud acá? ¿Qué pasa con esta magnitud 10? También debo, ¿de acuerdo?, quintuplicarla. O sea, por 5. ¿Sí o no? Por 5. 10 por 5 me da 50. Muy bien. Entonces, es así como estamos respondiendo la pregunta número 5. Continuemos. ¿Qué entendiste por la constante de proporcionalidad? Es una pregunta que están haciendo. Ojo, estudiante. La tarea consiste en hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, pero con problema cambiado, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Si dividimos cualquier cantidad de una de las magnitudes entre el que le corresponde en la otra, el valor que nos da es siempre el mismo. Veamos aquí con ejemplo, fíjate. Si yo divido aquí, por ejemplo, estoy dividiendo, ¿sí?, 1 entre 5, o sea, esta magnitud entre esta magnitud. ¿De acuerdo? También divido la otra magnitud entre esta otra magnitud. Luego esta magnitud entre esta magnitud. Luego esta magnitud entre esta magnitud. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces estamos dividiendo las magnitudes. Esta magnitud 9 entre 45. La otra magnitud es 10 entre 50. Y la otra magnitud es 11 entre 55. ¿Sí? Fíjate, si yo simplifico cada una de ellas o divido, acá tengo que simplificar, acá me va a dar, ¿cómo se llama?, mitad 1, mitad 5, fíjate, tercia 1, tercia 5, cuarta 1, cuarta 5, séptima 1, séptima de 35 me da 5, novena de 9, 1, novena de 45 me da 5, aquí deseaba me da 1, deseaba de 50 es 5, onceava es 1, onceava de 55 también es 5. O sea, me va a dar siempre un quinto, ¿de acuerdo? Y un quinto es 0.2 o 0.20. Al dividir un quinto me da 0.20. ¿Pero qué es 0.20? Fíjate, 0.20 es la constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, la constante de proporcionalidad siempre se da el mismo valor. Si tú divides las dos magnitudes, es porque estás ante una magnitud directamente proporcional. Y si te da el mismo valor, entonces ese es su constante.
Pregunta 2. ¿Cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? ¿Por qué? Justificamos con 3 ejemplos. Fíjate acá. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta. O sea, va de más a más. También puede ser, si disminuye una, la otra también disminuye. O sea, de menos a menos, ¿ya? Muy bien. Ejemplo acá, fíjate. El precio de 2 kilogramos, aquí, de 2 kilogramos de papa es de 6 soles. ¿Cuánto costarán 6 kilogramos de papa? ¿Sí? O sea, 2 kilogramos a 6 kilogramos, va a más, ¿no es cierto? Entonces, si es más, entonces el costo va a ser más. Entonces es directamente proporcional. Va de más a más, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo. 10 personas elaboran 50 polos. ¿Cuántos polos elaborarán 30 personas? Dice, 10 personas elaboran 50 polos. 30 personas, ¿cuánto elaborarán? Fíjate, aquí tengo 10, acá tengo 30, va de más a más. Entonces, a más personas harán más polos. Entonces, directamente proporcional. El otro, el día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas hay en 4 días? O sea, fíjate, ha ido de un día a 4 días. Ha ido de más a más, ¿no es cierto? Entonces, a más días, más horas. Entonces se trata de una proporción, ¿de acuerdo? O una proporcionalidad directamente proporcional. Bien, continuamos. Bien, estudiante, hasta aquí entonces la solución de esa actividad. La siguiente tarea tienes que hacer con los mismos procesos, ¿de acuerdo?, de solución como hemos resuelto la situación significativa. La tarea que se está dejando es para que tú desarrolles en casa, veas bien la solución anterior y te guíes mediante esos procesos, ¿de acuerdo? Entonces la tarea consiste en lo siguiente. Ahí está el problema, ¿de acuerdo? Lees bien el problema, es diferente, no es el mismo problema, le he cambiado los valores, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a trabajar de la misma forma como hemos trabajado la explicación del problema, ¿ya? Lee bien el problema, ¿sí? Lo vamos a dar en PDF y también se lo voy a dar en imágenes para que ustedes puedan trabajar la solución para la próxima clase. Entonces, fíjate, ahí está la situación problemática, las preguntas están ahí, ¿de acuerdo? Ahí están las preguntas, ¿sí? ¿A qué se dedica Milagro? Tu respuesta tú la colocas. ¿Con cuántas mujeres inició la asociación? ¿Y cuántos son ahora? ¿Sí? ¿Qué relación existe entre los días que se demoran en hacer polos? ¿De acuerdo? Y el precio en que se vende, ¿no es cierto? Recuerda que antes era sombrero, ahora son polos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la pregunta 4 dice, ¿qué relación existe entre el número de mujeres tejedoras con el número de días que se requiere para terminar el pedido? ¿Sí? Luego, la otra pregunta dice, ¿cuántas mujeres conforman la sexta parte de la Asociación de Mujeres Trabajadoras? ¿De acuerdo? Confecciones 2021. Entonces, da tu respuesta. ¿Cuántos polos fabrica cada mujer en 7 días? ¿Qué relación hay entre el número de mujeres y la cantidad de polos elaborados? Das tu respuesta, ¿sí? Ahora diseña una estrategia o plan que podrías hacer para responder la primera pregunta del caso presentado. ¿Cuántos polos elaboraría la cuarta parte de las mujeres para obtener un pedido? Muy bien, continuamos con la tarea. Todo esto es tarea de estudiante para ti, para que tú desarrolles. ¿De acuerdo? Las preguntas son parecidas con valores cambiados. A ver cómo trabajamos en casa. Aquí te estoy colocando el cuadro para que tú lo completes con valores diferentes. ¿De acuerdo? Ahí está el diagrama, ¿de acuerdo? Doble entrada, ¿sí? O el cuadro de tabulación, también lo puedes llamar. Y el plano cartesiano o diagrama cartesiano. ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso que hemos hecho en la explicación, también lo vas a hacer tú. Primero, ¿de acuerdo? Completa el diagrama tabular,
Luego, el plano cartesiano. Muy bien, continuamos. Respondemos las preguntas, ¿no? Ahí también hay preguntas. ¿Cuántos sombreros elaborarían la cuarta parte de las mujeres trabajadoras para atender un pedido? Y si por la urgencia del pedido se contara con el tipo de mujeres, ¿de acuerdo? ¿En cuántos días se terminaría el mismo pedido? Ahí le pongo, ¿cómo se llama? El cuadro de una entrada para que ustedes trabajen de la misma forma como hemos trabajado en la explicación. Das tu respuesta. Bien, aquí dice, reflexionemos sobre el desarrollo y nuestras conclusiones en el cuaderno, ¿no? Ahí está la pregunta, das tu respuesta, ¿de acuerdo? Para que tú puedas trabajar en casa, te he resuelto el problema, te he explicado la solución, ahora tú te vas a enfrentar a una situación significativa parecida con valores cambiados. Muy bien, todo eso es para que tú, como estudiante, respondas y envíes tus evidencias de solución. Hay más preguntas ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Reflexionemos sobre el desarrollo de nuestras conclusiones en el cuaderno. ¿Qué entendiste por la constante de proporcionalidad? Ya le hemos explicado eso, es tu concepto propio, personal. ¿Cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? ¿Por qué? Justificamos con 3 ejemplos. Aquí das 3 ejemplos. Como yo di 3 ejemplos, tú también das 3 ejemplos diferentes, ¿de acuerdo? Aquí está la plataforma Aprende en Casa, la situación número 4, ¿no es cierto? Esta es la situación número 4 de Aprende en Casa, ¿sí? Todo lo que se ha explicado está en esta actividad. Puedes consultarla y también puedes descargarla. Entonces, hemos trabajado solamente hasta esta actividad. Nos falta hacer esta actividad, ficha número 2. Eso lo vamos a hacer para la próxima clase, ¿de acuerdo? Voy a elaborar el video para que ustedes también tengan la explicación teórica y también puedan hacer ustedes un ejemplo parecido, ¿de acuerdo? Entonces, esto queda pendiente para la próxima clase. Muy bien. Muy bien, estudiantes, creo que hasta aquí los he ayudado un poquito en la comprensión del tema. Espero que comprendan y entiendan y puedan avanzar en su aprendizaje. No se olviden de, ¿cómo se llama?, desarrollar su tarea para poderlos evaluar. ¿De acuerdo? Gracias por su participación. Continuamos la próxima clase.